Yo creo que dentro de que no era un partido sencillo de disputar, que éramos conscientes de que tenía dificultades añadidas, ¿no? por la climatología, la particularidad del estado del campo, y evidentemente pues costaba más para los dos equipos, ¿no? Ser precisos, poder enviar, poder conducir, poder tener acierto en muchas acciones técnicas. Ya sabemos que podía costar, y yo creo que en ese contexto de partido que hoy tocaba jugar, pues creo que nos ha costado, ¿no? Que no hemos estado especialmente bien, sobre todo en la primera parte. Creo que el Sestao ha sido mejor que nosotros. Hemos puesto esfuerzo, hemos querido, hemos tenido actitud, pero había situaciones que no hemos sido capaces de adaptarnos todo lo bien que creo que podíamos y que requería el partido. Es más, conforme pasaba la primera parte, creo que nos íbamos alejando de lo que teníamos que hacer. Es verdad que hemos establecido algunas pautas, nos hemos ido saliendo y nos hemos ido alejando de tener opciones de ganar. Han hecho 2 goles. Y luego en segunda parte creo que hemos mejorado, también con las dificultades que tiene generar vas a remolque en el marcador y es difícil pues incluso poder enviar bien, con precisión. Hemos tenido hemos generado alguna situación, hemos insistido hasta el final. Ha llegado un poco, lo hemos conseguido hacer un poquito tarde, nos hemos quedado ahí sin ese margen y bueno, si tuviera que decirte así más concretamente que ha faltado, en general, capacidad de adaptarnos un poco al escenario. Y luego, Chaniz ha rematado solo en el primer gol. Lleva haciendo goles de cabeza no sé cuántos años y ha rematado solo. Entonces, eso es, por ejemplo, una situación que no podemos permitir. Te puede ganar en el salto si estás tocándole, chocándole, o que te gane en carrera, que nos pille otro tipo de situación, pero en una bola estática y nos ha rematado y no hemos ajustado bien. Y el segundo gol es verdad que es una transición, también una cosa que no queríamos hacer, que era venir a centrar la pierna cambiada. Ha venido Diego a pierna cambiada, se ha metido en dificultades, una transición mal ajustada y nos ha hecho un segundo. Entonces creo que son situaciones que hay que minimizarlas. Los goles tienen que llegar, si te os hace el rival, de otro modo, no con acciones que creo que tenemos capacidad para hacer mejor. El Sestao llega a este partido colista, sin haber podido ganar en las llanas. ¿Qué te ha parecido? No sé si te ha parecido una versión, pues la mejor versión que has podido ver del Sestao River en este campo. A ver, yo creo que aquí, ahora que ya en algún partido el campo ha estado en esta situación, pero creo que se iguala mucho el partido, el fútbol. No he visto versiones muy buenas del Sestao fuera de casa, y en casa pues lo he visto siempre. No creo que haya estado especialmente mejor que otros días, porque creo que otros días no ha estado mal, aunque no haya ganado, ha tenido empates, no ha sumado algún día. Evidentemente me ha gustado, creo que se han adaptado mejor que nosotros y que son merecedores de la victoria. Creo que han hecho un buen partido y hoy me ha gustado el Sestao, pero otros días también me ha gustado, la verdad. Ya son 5 partidos sin ganar. Vosotros, no sé si consideráis que estáis en un mal momento o si es cuestión un poco de detalles. A ver, a nivel de resultados es obvio, ¿no? Son 5 semanas que no consigues ganar. Pues son pocos puntos de la segunda que te coges, ¿no? La semana pasada, o sea que hay que tener esa frialdad. La semana pasada estábamos, no hace ni 7 días antes de empezar el partido, le estaba transmitiendo a los jugadores que si sacábamos el partido estábamos en un momento tremendo. Eran 8 semanas seguidas sumando, 4 victorias, te ponías probablemente el segundo, entonces 7 días después, pues los resultados, quiero decir, 7 días después no hemos podido cambiar tanto, ¿no? La situación no cambia tanto, pero es verdad, los resultados, porque decimos, ¿no? Son 5 semanas que no has ganado. Hoy sí que diferencia un poco este partido. Creo que en los últimos partidos estábamos ofreciendo nuestro rendimiento más alto de la temporada. Osasuna y Barça B, desde los partidos, los dos, que más nivel hemos mostrado, más cosas, y hoy es verdad que era un partido distinto, y lo que había que hacer creo que hemos estado por debajo de todo lo que podíamos. Entonces, ya hemos estado en otra ocasión con 2 derrotas consecutivas, que fueron las 2 primeras, y ese es el camino, lo que hicimos a continuación, seguir en lo que hacemos.
estoy muy orgulloso del esfuerzo de los futbolistas, creo que se han vaciado, que han puesto todo lo que tenían que poner, que han insistido hasta el final. De hecho, aún hemos tenido ahí 2 o 3 situaciones de hacer pasar miedo al Sestao, y ese es el camino, en el sentido, igual que cuando ganamos, pues sabes que tenéis que mejorar cosas, que también has acertado y que el rival a lo mejor no ha acertado. Tener esa frialdad, esa perspectiva. No somos de lanzar las campanas al vuelo cuando encadenas victorias, y ahora pues no vamos a diferenciarnos mucho en ese sentido. Los resultados están ahí, los vemos, pues nos está costando más, pero ahí se queda. Miraremos para adelante y seguir nuestro camino. Hola, Raúl, muy buenos días, ¿qué tal? Hoy nos has sorprendido, y seguramente hayas sorprendido al entrenador del Sestao, Ángel, con ese planteamiento de 4-4-2 que has hecho, volviendo a colocar los extremos a pierna natural, ¿no? Como hiciste el día de Tarazona. La verdad que yo creo que la introducción al partido fue buena, y de hecho su primer gol ya era en su primer remate. ¿Crees que quizás esos primeros 2 goles sean cuando el Alenteiro mejor está en esa primera parte, que dentro de lo que fue, ¿no? Sobre todo cuando antes del 2-0 tienes una ocasión muy clara para hacer el empate? Sí, creo que nuestros mejores minutos de la primera partida han sido los primeros. Hemos tenido una buena puesta en escena, hemos estado bien, ha sacado un centro Diego por aquí, creo que otro Ferre. Sí, es lo que he dicho antes, hemos empezado siguiendo mejor el guión de partido que creo que hoy requería el juego, y nos hemos ido yendo de ese guión. Evidentemente, como tú dices, Sestao ha metido un gol, también le alimenta, le refuerza, ellos han crecido, y ahí es cuando creo que se han empezado a imponer. Pero es lo que digo, es que no, sí, ha llegado el gol cuando mejor está, no, es que eso no va a pasar muchos días. Es que hacerlo bien, en el momento en el que tú estás haciendo bien y no aciertas, es que el rival del fútbol puede hacer gol en cualquier jugada. Entonces creo que esas situaciones tenemos que defenderlas mejor, y pues sí, luego es más el remolque. Ellos crecen y tú dudas un poquito, ¿no? Entonces sí, ha sido una buena puesta en escena, y nos hemos ido diluyendo. Luego creo que la hemos retomado un poco en la segunda parte. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? En la segunda parte, con ese triple cambio, quizás renuncias un poco a jugadores de mejor pie, ¿no? Para jugar un juego todavía más directo del que se planteaba por el estado del terreno de juego. ¿Cómo viste la entrada, sobre todo de Cruz, que me parece que fue para mí el mejor del partido, de Club Deportivo Alenteiro? Pasto, Marquitos, y después los siguientes cambios que has hecho? Sí, hoy siempre prevés partidos, y recuerdo anoche hablando con los compañeros del cuerpo técnico decir, seguro que mañana vamos a requerir de la gente, porque parte del son partidos muy pesados a nivel muscular, y luego son partidos que yo sé que teníamos gente en el banquillo que se iba a adaptar bien. De hecho, si te doy una información, es que la alineación la hemos hecho al llegar al campo. Es que ya hemos visto cómo estaba, aunque teníamos dudas, incluso gente que ha entrado de suplente estábamos pensando meterla de inicio, como es el caso del propio Adri Cruz. Bueno, su entrada creo que ha sido muy buena de los 3. Luego se ha sumado Curro, que también ha estado bien, y Tommy, los minutos que ha estado, también. Grucci, para mí, estoy de acuerdo contigo, ha sido el jugador que más nivel ha mostrado en el partido, más allá de que luego ha metido el gol. Creo que se adaptaba bien al juego. Y luego, por lo que hablamos otros días, ¿no? Que siempre confías en los que están, pero hay días que el equipo te está gustando mucho, o que ves que los que están jugando lo están rayando muy alto, pero hoy sentíamos que no, y en esos momentos cuando es que confiamos en los que están esperando, y he sentido muy contentos por ellos, porque sé que es jodido no participar poco, y ya han demostrado pues que están preparados, y que lo que ya sabemos pues lo corroboran, son gente que está preparada. Y yo, para finalizar, evidentemente, pues hoy era un día complicado por el terreno del juego, evidentemente, pues ahí no son unas condiciones normales, ¿no? Como dijiste antes, y poca mano a lo mejor puedes tener al final. Yo sé que no te va a gustar lo que te voy a preguntar, pero creo que en el minuto 3 hay un penalti muy claro a Diego Gómez, aún por encima lo penaliza, quedando marcado para todo el partido con una tarjeta amarilla. Entonces, me gustaría que hicieras una valoración, porque creo que ya son muchos partidos. Bueno, muchos no, es verdad que, a ver, eso te puedo decir, que desde el banquillo es verdad que yo pensaba que había pitado penalti, porque me ha parecido muy claro, pero estoy lejos, ya no he visto más, no he visto repeticiones, entonces, pues seguro que las hay,
que hay imágenes y cada uno pues interpretará. Yo te hablo de sensación así rápida, digo, va, penalti, claro, ha pitado, tal, además estaba convencido, pero puedo estar equivocado. Hay veces que hay jugadas que parecen una cosa, la veo repetida y son otras, y ya no quiero saber mucho más de la acción, quiero decir, ni la he mirado, ni a lo mejor ni la miraré en el autobús, tenemos horas de viaje al final. El tiempo que dedico a esa jugada, ya digo, me lo alejo de, joder, pues defender esas situaciones de área, me hemos defendido mal, incluso yo mismo, en la elección de futbolistas. Ostras, le daré vueltas a cosas que dependen de mí. Joder, si hubiese puesto a este, oye, a De Cruz, ya sabíamos que campo. Tengo que atender a muchos aspectos que nos van a ayudar para el futuro y son en los que me quiero fijar. Si se ha equivocado, que no lo sé, pues bueno, otro día seguro que pasa al revés, estoy convencido.